para empezar la presente edición central de ATV Más Noticias. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y atención con lo que les quiero comentar ahora, porque todos debemos estar atentos, alertas con lo que les vamos a comentar, porque Sedapal está informando que a partir del jueves 29 de diciembre, este jueves nada más, en 2 días, se va a reducir la presión del servicio de agua potable. ¿En qué distritos y por qué se ha tomado esta medida? Karina Reina Farge nos informa de inmediato desde la sede de la SUNAS en Magdalena. Karina, adelante. Buenas tardes, así es, nos encontramos en SUNAS, que es el ente regulador del agua potable, y es que hoy se encendieron las alarmas. ¿Por qué? Porque se anunció que Sedapal iniciaría un racionamiento de agua. Para entender exactamente de qué se trata, nos acompaña José Luis Patiño. No, José Luis, nosotros queremos saber exactamente qué es lo que va a pasar. ¿Va a haber un corte de agua? Cuéntale a nuestros televidentes exactamente de qué se trata, es el inicio, ¿no?, de este racionamiento y a qué se debe. En principio no es un racionamiento, es un programa que forma parte de un plan de contingencia ante la ausencia de lluvias en nuestra serranía, ¿no? El plan de contingencia involucra una restricción no del servicio, sino una disminución de la presión del agua, del servicio de agua potable en horas de la noche. ¿Esto desde cuándo se va a iniciar? A partir del jueves, de las 8 de la noche hasta las 4:30 de la madrugada, la presión del agua va a disminuir en todo Lima. Eso no significa que no va a haber agua, sino que la presión, es decir, la fuerza con la que viene el agua en los caños va a disminuir. ¿Y esto en qué medida va a permitir ahorrar un poco de agua? Porque dada la fuerza con la que se mantienen los sistemas de Sedapal, es necesario bajar la presión para disminuir las pérdidas, tanto a nivel técnico como a nivel comercial. Es decir, hay muchos hogares, muchas urbanizaciones donde las conexiones están poco adecuadas, no mantenidas, y por ahí se pierde el agua. Es por eso importante que Sedapal en esta primera etapa de un plan de contingencia va a disminuir las presiones y aún no el recorte del servicio. Lo que ustedes se deben de estar preguntando, al igual que nuestros televidentes, es a qué se debe esta medida. Y José Luis nos lo va a explicar. Lo que sucede es que no ha llovido como en otros años. José Luis, nos enseñabas un cuadro que para nosotros era preocupante, ¿verdad? Efectivamente. Esto es un cuadro donde se ve los niveles de reserva que tiene Sedapal en la parte alta de Lima, de nuestra serranía. Cada una de estas líneas representa un año distinto. Y justamente la línea roja es este año. O sea, el 2016. Efectivamente, ¿no? Estamos con un nivel de reserva que está llegando a los 106 millones de metros cúbicos, lo cual ya notoriamente es más bajo que el último año, inclusive más seco, que fue el año 2011, este punto verde. En donde habían 150.000 millones. 150 millones de metros cúbicos de agua en reserva. Entonces, esta agua en reserva lo que nos permite es justamente calza con la época de lluvias. Ustedes ven los saltos que se está dando aquí en el gráfico, significa que al mes de diciembre o finales de noviembre ya Lima o en la serranía de nuestra parte alta ya empezó a llover, y fíjese, empezaban los reservorios a recargarse. Cosa que notoriamente este año no ha sucedido. No, porque estamos todavía a 106 y no hay ninguna señal de que esto empiece a llenarse, ¿no?, en la parte alta de los reservorios. ¿Es este el motivo por el que vamos a empezar a reducir, digamos, la presión del agua de 8 de la noche, no, a tomarlo en cuenta, hasta las 4:30 de la mañana? Pero ¿qué va a suceder si en enero no llueve? Si en enero no llueve, evidentemente esta línea roja va a seguir siendo más roja, y por lo tanto se tiene que activar ahí sí un plan de restricción del servicio que involucra un recorte del servicio, ya no en los sitios que hoy día tienen 24 horas, sino se va a empezar a disminuir las horas de servicio en cuanto y tanto las lluvias o vienen o se alejan. José Luis, tú nos hablabas de un refrán que ustedes tienen: hay que guardar agua para mayo, porque es la época en donde, digamos, las condiciones climáticas son más favorables, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos cuidar el agua desde nuestras casas? Yo creo que ya se debe de desterrar la idea de regar los jardines, lavar el auto con agua potable.
Ya en otros países donde están sufriendo estrés hídrico, eso es un tema, eso se convierte hasta en delito. Entonces, la primera acción es usar el agua estrictamente para los fines tanto de aseo personal, de consumo y obviamente para el tema de lavado de ropa o comida. Entonces, y aún así, incluso tratar de establecer prácticas de reuso, es decir, para regar mi jardín, bueno, y la gente se preguntará ahora, ¿cómo voy a regar mi jardín ahora si me están prohibiendo usar agua potable? Bueno, por ejemplo, el agua de las verduras, ¿no? El agua cuando uno lava, limpia la papa, por ejemplo, las verduras, los tubérculos, esa agua la almacenan y prácticamente o puede servir para un jardín o puede también usarse para los servicios higiénicos. Y la otra gran medida que tienen que tomar ya es revisar las instalaciones dentro del domicilio, porque gran parte del agua que la familia consume, entre comillas, se pierde en el tanque elevado, en la cisterna del edificio o aquel hilito que corre tranquilamente por los inodoros y que nosotros nos hacemos los desentendidos, ¿no? Y otras prácticas como cepillarse los dientes sin dejar de correr agua, dejar de cantar prolongadamente en las duchas y disminuir los tiempos de baño. Entonces son medidas que poco a poco van a permitir tener un estándar de consumo ideal que son 20 metros cúbicos familia al mes. El gran indicador que tenemos ahora es que las familias están consumiendo no 20, sino 30, 40 o hasta 50 metros cúbicos. Y es por eso el motivo que tenemos que aprender a racionar el agua, ¿no? Y tener en cuenta ahora las familias que a partir de este jueves, desde las 8:30 hasta las 4:30 de la mañana, va a disminuir la potencia del agua. Esa es la información que tenemos aquí en este momento. Ahora no me queda más que dar pase a estudios. Bien, Karina, muchísimas gracias por la información. Ahí hemos escuchado, amigos televidentes, al detalle lo que va a pasar desde este jueves. Se va a reducir la presión de agua. No es que le van a cortar el servicio, sino que la presión va a reducir. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando usted abra el cañito de casa, pues ya no va a salir un chorro así bastante fuerte, sino pues un poco menos cantidad, ¿no? Por ende, y sobre todo se va a dar desde las 8 de la noche hasta las 4:30 de la madrugada, donde la verdad es que no utilizamos tanta agua y por ende se puede aprovechar ese periodo de tiempo para poder reservarla porque no hay lluvias y por ende, valga la redundancia, los reservorios de Sedapal pues están con niveles bastante bajos. Así que atención con ello porque va a haber reducción del servicio de agua potable y si no llueve en el mes de enero, pues el periodo podría ampliarse un poquito más. Así que a rezar y a pedirle al taita, ¿no? Al taita sol, como dicen en la sierra, para que llueve pronto y así no tener estos problemas de escasez de agua. Vamos ahora